Muy buenas noches, hermanos. Bueno, gracias al Señor, ya estamos al aire, estamos aquí frente a sus dispositivos. Damos gracias al Señor, hermanos, de verdad que sí, porque Dios es fiel, Dios nos ayuda, Dios nos provee todas las herramientas y también nos provee de las fuerzas, del ánimo para seguir adelante. Así que, mi hermano, eso sí, ya póngase cómodo, colóquese en modo adoración, colóquense en modo alabanza a nuestro buen Dios. Voy a invitarles, hermanos, a que oremos al Señor, a que elevemos una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, porque eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Porque, Señor, hasta este momento nos has guardado, nos has protegido, has bendecido nuestras vidas, nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Señor, también has provisto los alimentos, el techo, la familia, tantas cosas, Señor, por las cuales, Señor, queremos agradecerte. Padre, también agradecerte por tu presencia en nuestras vidas y por lo que tú estás haciendo en todos y cada uno de nosotros. También queremos ahora colocar en tus manos, Señor, este servicio, que sea de bendición para tu iglesia, que sea para edificación de cada creyente, para ánimo, para estímulo, Señor, para seguir adelante firmes, Padre. También que este servicio y ante todo sea para darte gloria, para tributarte adoración y honra a ti que la mereces, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el Salmo 119, del verso 1 al verso 8, voy a permitirme leerlo aquí a favor de ustedes. Salmo 119, del verso 1 al verso 8, que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Retomando y recalcando, hermanos, la frase que aparece en el verso 7: te alabaré con rectitud de corazón. Con rectitud de corazón, mi amado hermano y mi hermana, vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a decirle que vamos a recordar esta verdad, hermanos, que somos el pueblo de Dios. Cantemos, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo
de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. El Salmo 119 continúa diciéndonos, el verso 9 al 16, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová,
enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, la invitación que el salmista nos hace es a regocijarnos en la palabra del Señor. Es a regocijarnos en el libro que Dios nos ha dejado como nuestro manual, como nuestra guía. Así que, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para seguir creciendo en el regocijo hacia la palabra del Señor. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios y lo hacemos ahora con un himno muy conocido. Ustedes pues pueden ver la letra allí. Este himno se llama Escogido fui de Dios. Así que entonemos este precioso himno, hermanos. Recordemos esa hermosa verdad. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que es el Espíritu Santo. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas de este mundo, no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén y amén. Qué privilegio es el que tenemos nosotros, los creyentes. Un privilegio especial, y es el hecho de haber sido escogidos por Dios. Y fuimos escogidos, según Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Así que, mi amado hermano, estas palabras, esta verdad nos debe llenar de gozo, de esperanza, de regocijo, el saber que hemos sido escogidos con un propósito especial. Así que nosotros, como escogidos que somos, seguimos alabando el nombre del Señor, y ahora lo hacemos con otra preciosa melodía. El número 425, si tienen sus signarios allí, mis amados hermanos, el número 425, bendito el Señor. Sigamos alabando el nombre del Señor con este precioso himno. Bendito el Señor, por su poder. Bendito el Señor, por su amor. Bendito el Señor, por su poder. Bendito el Señor, por su amor. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad.
nos rendimos a ti, con integridad. Bendito el Señor, bendito el Señor, por su poder, bendito el Señor, por su amor, bendito el Señor, por su poder, bendito el Señor, por su amor. Te alabamos, Señor, con sinceridad, nos rendimos a ti, con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad, nos rendimos a ti, con sinceridad. Amén y amén. Bien, el Salmo 119, la tercera estrofa de este salmo, es decir, del versículo 17 al verso 24, dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, porque tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Amén. Tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Qué bendición, hermanos, que tenemos la palabra como nuestra delicia, como nuestra consejera. Así que yo quiero que en este instante, amados hermanos, hagamos una oración. Vamos a hacer una oración por su familia. Por favor, allí en familia, júntense. Vamos a hacer una oración. Quiero orar primeramente, mi hermano y mi hermana, para que en su familia la palabra del Señor llegue a ser muy, muy, muy importante. Que la palabra del Señor cada día que pasa tenga más relevancia. Señor amado, glorificamos tu santo nombre. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Y de manera muy especial en este instante, Señor, en este momento, queremos orar para que, así como el salmista lo expresa, Señor, de manera convincente, que la palabra para el salmista era su delicia y su consejera. Dios, rogamos en este momento para que tu palabra también se constituya en nuestra delicia y en nuestra consejera en nuestros hogares. Señor, que realmente tu palabra sea el libro, el manual que rija nuestra vida, Señor, que nos oriente en las decisiones, que nos consuele en las tristezas, en las aflicciones, que nos oriente en los momentos de confusión. Tu palabra que también nos llene de ánimo en esos momentos de desaliento. Por favor, Dios, también que tu palabra siga transformando la vida de cada miembro, Señor. Que tu palabra siga efectuando, limpiándonos, efectuando esos cambios
que requerimos, Señor, en nuestro diario vivir. Señor, glorifico tu nombre, glorificamos tu nombre y ruego por cada familia, Señor, que en este instante están allí juntos, reunidos, orando, Señor, elevando a ti esta petición. Que esta petición, Señor, sea respondida, sea una realidad en la vida de todos y cada uno de quienes estamos orando, Señor. Padre, gracias por tu palabra y permítenos cada día vivir bajo la voluntad tuya, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar, y este himno que vamos a entonar es una invitación a los amigos, es una invitación a las personas que aún no conocen a Cristo. Por lo tanto, si allí en su familia hay alguna persona, un hijo, uno de los padres, en fin, cualquier persona que todavía no ha dado ese paso de creer en Cristo Jesús, pues este himno es un mensaje para usted, amigo, para usted, mi amiga, para usted, niño, que si no ha conocido a Cristo, pues la Biblia dice que somos pecadores. Es decir, la persona que aún no tiene a Cristo, la Biblia lo cataloga como pecador. Es una palabra no tan agradable, pero es la realidad. Sin embargo, la invitación es: pecador, ven a Cristo Jesús. Es la invitación que queremos hacerle a través de este hermoso himno. Pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Cristo Jesús te está haciendo la invitación.
que vengas a Cristo. La mejor vida que el ser humano puede gozar es en Cristo Jesús. Y los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo podemos cantar una linda canción. Nuestra alabanza, lo que nosotros entonamos, lo hacemos para darle gloria y honra al Señor. Así que, mi hermano y hermana, cantemos. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantará esa linda canción y amor llevarán a la humanidad. Qué hermosa frase, la última, que dice: y amor llevarás a la humanidad. La única forma de llevar amor verdadero a la humanidad es cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, una vez ese amor está en nosotros, podemos llevar amor a la humanidad. Bien, mis amados hermanos, quiero que tomen sus Biblias, la palabra del Señor en sus manos, y vamos a disponernos para oír el mensaje que Dios nos trae en esta noche en boca de nuestro pastor Darío Ríos. Así que, hermanos, póngase cómodo y con la misma reverencia vamos a oír la palabra del Señor. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches para todos. Nos place volver a reunirnos de esta manera. Es una manera muy especial porque el Señor así lo quiere, hermanos. Poder llegar a sus hogares, poder llegar a sus casas a través de estos medios, de verdad que nos llena de gozo. Recuerden que aunque estamos separados en persona, físicamente, nos une nuestro corazón, la familia de Dios. Somos la familia en la cual estaremos por la eternidad. Bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y los invito que por favor tomen sus Biblias y la abra en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al versículo número 13. Filipenses capítulo 4, versículo número 10 al versículo número 13. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y yo quiero que usted lo diga conmigo el versículo número 13, que es muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, la exposición de tu palabra nos alumbra. Por eso quiero, Señor, que tú nos ilumines a través de ellas y nos permites, Padre Celestial, a través de esta porción de tu palabra, que es alimento para nuestro espíritu, ser capacitados por ella para nosotros gozarnos en el Señor en estos tiempos difíciles. Te honramos y te glorificamos a ti, que eres el Señor Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como ustedes lo ven claramente ahí, hermanos, en sus pantallas, el tema que quiero compartir con ustedes esta noche es cómo gozarme en el Señor en tiempos difíciles. Cómo gozarnos en el Señor en tiempos de dificultad. Son tiempos de crisis los que estamos viviendo. Son tiempos difíciles. Ya escucharon la orden de nuestro presidente de guardar cuarentena hasta el día 27 de abril. Y no sabemos si se alargue, no sabemos hasta qué día será, si es hasta ese día. Pero nosotros, hermanos, nuestra estabilidad espiritual no va a depender de las circunstancias que suceden a nuestro alrededor, sino que nuestra estabilidad espiritual, emocional y física van a depender, hermanos, de la estabilidad de nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios fiel, nuestro Dios es un Dios firme, nuestro Dios es un Dios inmutable. Lo que prometió lo cumplirá en nosotros. Y eso, mis amados hermanos, debe llevarnos a nosotros como cristianos a gozarnos en los tiempos difíciles. En muchas ocasiones el mismo apóstol Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, mis amados hermanos. Por eso yo quiero que, estudiando este pasaje en esta noche y llegando a sus casas a través de este medio, sea la palabra, hermanos, glorificando a Dios, pero también capacitándonos en estos tiempos en el cual estamos viviendo. Muy bien, solamente quiero colocar como introducción, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, la escribe estando en la cárcel. Usted puede leer los primeros capítulos, el capítulo 1 especialmente, donde el apóstol Pablo recuerda a la iglesia que era una iglesia muy amada. Utiliza términos que él utilizaba para referirse a aquellos compañeros de milicia muy amados por él. Lo utiliza precisamente con la iglesia de Filipo, para hablar de lo entrañable que era, para hablar del amor tan sincero que tenía él hacia ellos. Pero la Biblia describe entonces en Filipenses capítulo 1, en los versículos 12 en adelante, especialmente el versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el patentes en todo el pretorio y todos los demás. Así que la condición que está actualmente el apóstol escribiendo esta carta está en la cárcel. Y ya ustedes saben, hermanos, que si en estos tiempos las cárceles son lugares bastante difíciles, hay mucho hacinamiento, hay escasez, hay muchas otras cosas. Imagínense entonces en el imperio romano en el cual vivía el apóstol, cómo eran las cárceles. Yo estoy seguro que un gran porcentaje de los que son hoy no lo eran. Y la situación o las condiciones en que estaba el apóstol era una condición bastante precarias, humanamente precarias, bajas, condiciones muy difíciles de sobrellevar. Pero él anima a la iglesia por su propio ejemplo, hermanos, diciéndoles que el estado de ánimo de nosotros, el estado espiritual, emocional, físico de nosotros, hermanos, no depende de las circunstancias, por muy difíciles que sean, sino precisamente de nuestro Dios, en quien nosotros nos gozamos, hermanos. Por eso
el tema es basado en el versículo número 10 que acabamos de leer, en el cual el apóstol dice: en gran manera me gocé en el Señor. El apóstol Pablo, aunque vamos a ver en el contexto que había recibido una dádiva de los filipenses, pero él se gloría y se goza precisamente en la persona de Dios. Y los versículos siguientes, del versículo 11 al versículo 13, vamos a encontrar entonces, hermanos, cómo gozarnos en el Señor, cómo sentir el gozo del Señor que sintió el mismo apóstol Pablo, cómo disfrutarlo nosotros en nuestro corazón. Así que esté muy atento, por favor, a la palabra del Señor que vamos a estudiar. Lo primero, hermanos, para nosotros gozarnos en el Señor en tiempos difíciles, lo encontramos en el versículo número 12. Filipenses capítulo 4, versículo número 12. Perdón, versículo número 11. Llevamos el orden, 10, 11. Dice el verso 11: no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Escúchalo muy bien. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, hermano. La primera característica para nosotros gozarnos en el Señor es aprendiendo el contentamiento. Desde el día que nacimos precisamente sin el contentamiento de las cosas. Aún los niños pequeños, hermanos, los que tenemos niños pequeños, podemos ver que a ellos no les satisface muchas veces lo que tienen, sino que muchas veces anhelan lo que otros tienen. Porque esa es la condición con que nace el ser humano, una condición de descontento, una condición de ingratitud, una condición donde no le agradece a Dios por dónde está, cómo está, lo que tiene, sino que desea tener precisamente las cosas que no tiene. Y precisamente, hermanos, el apóstol dice que se gozaba en el Señor, pero había aprendido en el proceso que Dios lo estaba llevando a ser enseñado, hermanos, en las diferentes dificultades, en los tiempos difíciles, y haber aprendido el contentamiento. Pero hay dos cosas importantes que quiero resaltar aquí, hermanos, para nosotros aprender el contentamiento. Vamos en esta noche a aprender el contentamiento, a estar contento con todo. Precisamente, hermanos, lo primero que quiero enfatizar es que para nosotros aprender el contentamiento necesitamos dejar a un lado la queja. Nos quejamos por todo, nos quejamos de todo. Malo si se hace esto, malo si no se hace. Ustedes pueden notar hoy en día en las redes sociales que hay una inconformidad con todo lo que se hace. Se está buscando la oportunidad o se está buscando la coyuntura para hacer burla, mofa de algo, porque no estamos contentos. Y si no estamos contentos, entonces lo vamos a reflejar en la queja. Nos quejamos por todo y de todo, mis amados hermanos, muchas veces. Aún eso es en el ámbito secular, pero también en el ámbito cristiano. Nos quejamos en los días de sol, pero también nos quejamos en los días de lluvia. Nos quejamos porque no nos dan vacaciones, ¿cierto? Porque nos toca trabajar de corrido y no tenemos supuestamente tiempo para compartir en familia. Pero en estos momentos en que estamos compartiendo 24 horas con nuestra familia, nos quejamos porque queremos salir a trabajar. Y eso, hermanos, es un obstáculo que no nos permite a nosotros gozarnos en el Señor, porque no estamos aprendiendo a contentarnos. El apóstol Pablo, en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Una palabra sinónima para la queja es la murmuración, es la contienda. Y el mismo apóstol está enseñando a la iglesia de Filipo y le dice: no hagan nada, o más bien háganlo todo, pero sin quejarse, sin murmurar, sin contender. Mis amados hermanos, esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener frente a lo que está sucediendo. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas lo vemos quejándose por el trato que le daban. Había sido tratado como un reo, había sido tratado como un prisionero, había sido tratado como un malhechor, había sido perseguido por los mismos judíos, había sido criticado por los mismos hermanos de la iglesia, pero él no se queja
de la situación en que vive, de las condiciones en que vive, sino que más bien, hermanos, él deja a un lado la queja y les dice a la iglesia en Filipo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sabe una cosa? Lo que Pablo está mirando el contexto del capítulo 4, del versículo 10 al versículo 13, encontramos que la iglesia en Filipo había retomado otra vez las atenciones con el apóstol. Y ahí se ven dos palabras importantes en el versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Posiblemente habían pasado 10 años, escuche bien, en que la iglesia no se había vuelto a manifestar con el apóstol, con su pastor, con aquel hombre que lloraba como una madre al ver a sus hijos andando en muchísimas situaciones, al ver el cuidado de él, al ver el trabajo de él. Y otra palabra que revela no solamente lo que la iglesia estaba haciendo, el cuidado, sino también dice la Biblia que estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Miren, no se está quejando en contra de la iglesia, y por eso el versículo 11 empieza diciendo: no lo digo porque tenga escasez. O sea, él no está haciendo una demanda contra la iglesia ni una queja contra la iglesia, sino precisamente que está exaltando aquello que no habían podido hacer por falta de oportunidad. Mis amados hermanos, el principio, hermanos, para aprender el contentamiento es que dejemos a un lado la queja. Dejemos a un lado la queja, hermanos, para aprender ese contentamiento. Hay un pasaje en 1 Corintios hablando de ese pecado de la queja y la murmuración. 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El apóstol Pablo está colocando aquí el ejemplo de los israelitas cuando salieron de Egipto al desierto, y dice que uno de los pecados que llevó la disciplina de Dios para con el pueblo fue por haber murmurado contra Dios y haber murmurado contra su líder Moisés, el cual estaba siendo guiado por el Señor. El salmista también en el Salmo 77 versículo 3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Mire qué interesante. Estaba mostrando la condición en que estaba el salmista. Mientras se quejaba de lo que estaba sucediendo, dice que su espíritu desmayaba. Cuando nosotros nos quejamos, hermanos, nos quejamos de la situación, de lo que está sucediendo, de los tiempos difíciles, estamos mostrando precisamente una condición espiritual bastante urgente, que revisemos para en qué podemos, hermanos, mejorar a través de la palabra del Señor. Pero no solamente se aprende el contentamiento dejando a un lado la queja, sino que aprendemos el contentamiento, hermanos, también dejando a un lado la avaricia. La avaricia es un pecado que está en el corazón de nosotros. Deseamos lo que no tenemos. Muchas veces algunas personas dicen: si yo tuviese tal cosa, yo sería feliz. Si lograse viajar, si lograse tener, si lograse conseguir, entonces ahí estaría mi felicidad. Pero ¿sabe una cosa? No es la felicidad, o las cosas materiales no son las que proveen la felicidad del hombre, sino precisamente hacer cosas para el Señor. Mire lo que dice el Señor hablando de la avaricia. Lucas capítulo 12 versículo 15 en adelante dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola. Dice la palabra del Señor, Lucas 12, 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y escuche bien cómo termina el Señor
diciendo aquella verdad: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué excelente ilustración la que nos coloca el Maestro, nuestro Señor, hablando de la avaricia. Aquel hombre se enfatizó solamente en guardar para sí, solamente en saciar su apetito, comer, beber, regocijarse y reposarse. Pero lo que no sabía era que era un necio de corazón. Y el Señor lo llama a cuentas aquella misma noche y le dice: necio, ¿para quién es todo aquello que amontonaste? Y termina diciendo: y no es rico para con Dios. Mis amados hermanos, ¿sabe una cosa? Lo contrario a necio es sabio. O sea que aquel que coloca su corazón en las riquezas es necio. Pero aquel que se goza, hermanos, aquel que tiene contentamiento de lo que Dios nos da, aquel que ha aprendido el contentamiento de todo lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida, hermanos, es sabio. Es sabio, y no solamente es sabio, sino que también es rico para con Dios. El apóstol Pablo también a Timoteo, hablando de la avaricia, le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Escúcheme bien, coloca las dos situaciones, el contentamiento y el amor al dinero, la avaricia. Verso número 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento nos permite a nosotros disfrutar del sustento y abrigo. Si lo tenemos, estemos contentos con eso. Pero entonces también coloca en otro lado la avaricia, versículo número 9: porque los que se quieren enriquecerse caen en tentación, escúcheme bien, y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mis amados hermanos, quiero concluir el primer punto diciendo lo siguiente: tenemos que aprender el contentamiento, no nacemos con él. Nosotros como hijos de Dios debemos evidenciar el contentamiento y debemos mirar que las situaciones difíciles, los tiempos difíciles como los que estamos viviendo, mis amados hermanos, son para que nosotros seamos enseñados por Dios y aprendamos el contentamiento. Recuerde, dejemos la queja, no nos quejemos de la situación, glorifiquemos al Señor, pero también dejemos la avaricia. No pensemos solamente en nosotros mismos, sino en glorificar al Señor. Muy bien, el apóstol Pablo se gozaba en el Señor porque había aprendido el contentamiento. Pero el apóstol Pablo se gozaba en el Señor porque vivía o porque era sabio en cada circunstancia. ¿Sabe una cosa? En cada tiempo tenemos que manifestar la sabiduría de Dios. Vamos a leer el versículo número 12. Sé vivir humildemente. Filipenses capítulo 4 versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si entonces hablamos del contentamiento, ahora aparece un verbo que se va a repetir dos veces en el capítulo 4 versículo 12. Sé. Y tiene que ver, hermanos amados, con la sabiduría de Dios. Tiene que ver con el saber. Tiene que ver con la administración correcta que el Señor quiere que nosotros tengamos. En dos aspectos muy importantes se es sabio, hermanos. Primero, la primera parte, las primeras tres palabras nos dice el primer énfasis de la sabiduría. Sé vivir, escuche muy bien, sé vivir humildemente. Y la siguiente, sé tener abundancia. Analice, hermanos, en las dos condiciones, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, que el verbo cambia. Primero es sé vivir y el segundo sé tener. ¿Sabe una cosa, mi querido hermano? A través de la palabra del Señor, nosotros tenemos que vivir todos los días de nuestra vida humildemente. La humildad, hermanos, no se evidencia en tener o no tener. Estoy hablando de cosas materiales. La humildad es la condición de humillación de nuestro corazón al Señor primeramente y el reconocimiento que le damos a Él de todas las cosas que suceden. El mayor ejemplo de humildad es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29, ¿recuerdan? Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí. Él es el máximo ejemplo de humildad, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis amados hermanos, la humildad no es sinónimo de pobreza. A veces confundimos y decimos, esa persona sí es humilde, porque lo vemos mal vestido, porque no tiene para comer, pero posiblemente su corazón está lleno de soberbia. Posiblemente su corazón está lleno de otra cosa menos de humildad. Porque la humildad, hermanos, no es pobreza, no es sinónimo de pobreza. La humildad es la condición del corazón, hermanos, que nos lleva a reconocer a Dios como el soberano de todos y a nosotros como administradores de todo lo que tenemos. Puede existir una persona que tenga muchos bienes y tener un corazón humilde, claro que sí. Puede haber también una persona pobre que tenga un corazón humilde. Como puede haber lo contrario, un hombre con mucho dinero, con muchas posesiones y ser un hombre arrogante, e igualmente un hombre pobre y ser arrogante. Por eso, hermanos, tenemos que vivir humildemente, tomando el ejemplo de nuestro Señor. Pero también el apóstol dice que esa sabiduría no solamente se veía reflejada en la vida humilde, sino que también se va a ver reflejada, hermanos, en sé tener abundancia, en la buena administración. Mire lo que dice el versículo 2: y sé tener abundancia. Y lo que sigue del versículo precisamente va a hablar de cómo esa sabiduría se veía reflejada en el diario vivir. Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol, a través de este escrito a la iglesia de Filipo, nos está enseñando, hermanos, entonces, que nosotros en la abundancia debemos ser buenos administradores. Buenos administradores. Escuchaba una vez el caso de un hermano que era muy necesitado, y recibía una ayuda semanal de alguien, pero aquel hermano se la gastaba completamente todo el primer día de la semana, los primeros días, y por eso al final no tenía que comer. Saber administrar las cosas cuando tenemos abundancia, hermanos, es lo que Dios requiere de nosotros, la sabiduría de Dios. Por eso, mis amados hermanos, el Señor también nos dice que nos gozamos en Él cuando somos sabios en cada circunstancia. ¿En cuáles circunstancias? Porque sabemos vivir humildemente, pero también sabemos tener abundancia. Y el tercer aspecto, hermanos, para nosotros gozarnos en el Señor, el primero, recuerde, el primer aspecto es aprender el contentamiento. El segundo, ser sabios en los tiempos difíciles como en tiempos de abundancia. Pero lo tercero, que es el versículo muy conocido, fortalecernos en el Señor. Hermanos, el apóstol Pablo lo dice aquí en palabras de él y del Espíritu Santo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe quién lo está escribiendo? Un hombre que estaba en las rejas, un hombre que estaba en lo profundo de aquella celda, posiblemente solo, pero viendo el respaldo y la fortaleza de Dios en él. Precisamente, hermanos, el Señor nos capacita en cada una de las circunstancias. Encontramos un absoluto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando, recuerde, que cómo gozarnos en el Señor en tiempos difíciles. En estos tiempos que estamos viviendo nos podemos gozar en el Señor cuando el Señor es nuestra fuerza, cuando el Señor es nuestra fortaleza. Quiero leerles 4 versículos donde el apóstol Pablo experimentó la fortaleza de Dios. Uno, en su ministerio. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él se fortalecía, o Dios le fortalecía, hermanos, en todo su ministerio. No crean que el ministerio del apóstol era un ministerio fácil. Ustedes pueden leer la descripción de él y muchas veces fue apedreado, fue azotado, fue perseguido, fue puesto preso por el nombre del evangelio, fue avergonzado, ridiculizado por lo que hacía, hermanos, pero él daba gracias a Dios porque el Señor le fortaleció.
No solamente en su ministerio fue fortalecido el apóstol, sino también, hermanos, en su defensa, cuando tuvo que presentarse frente a aquel juicio que se hacía en él. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y recuerde o mire bien lo que dice el verso 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, Aunque todos sus amigos de ministerio, aunque todas las personas que él esperaba que estuviesen con él apoyándolo, como lo dice claramente él, todos me desampararon, Dios nunca lo desamparó, sino que le dio fuerzas. Y no solamente en ese momento, sino que esa fuerza, hermanos, lo estaba capacitando. Dice la última parte del versículo 17: así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Yo me imagino aquel juicio donde compara el apóstol a aquellos hombres que lo juzgaban como leones hambrientos, como leones que estaban dispuestos a devorarlo y acabarlo, y él solo, en aquel lugar solo, presentando defensa, pero el Señor le dio aquellas fuerzas necesarias. Ahora, no solamente en aquel juicio, sino también vamos a ver que Dios le fortaleció en su vida personal. ¿Cuántos de ustedes sé que necesitan esa fuerza personal para salir adelante en sus dificultades, en sus debilidades? Recuerde 2 Corintios 12, 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, el Señor le dice al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor le fortalecía, hermanos, en todas estas características personales de él: debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. ¿Y saben por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué buen ánimo, hermanos, para en este día, para en esta noche nosotros fortalecernos en el Señor. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se sintió cuando el presidente anunció que se alargaba la cuarentena? ¿En qué pensó? Me imagino que pensó en sus deudas, me imagino que pensó en de qué vamos a vivir, me imagino que pensó en su trabajo, me imagino que pensó en cómo voy a suplir estas necesidades. Pero yo quiero, hermanos, que usted hoy doblegue esos pensamientos con la palabra del Señor y se mentalice, pero tome la decisión de gozarse en el Señor, pero fortaleciéndose en Él, hermanos. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis amados hermanos, quiero terminar retándolos en esta noche a que se gocen en el Señor. ¿Sabe una cosa? Lo que aparece en nuestro corazón en medio de los tiempos difíciles, lo que sale de nuestro corazón es el afán, la ansiedad, la desesperación, la angustia. Pero lo que Cristo puede producir en nosotros, lo que Cristo quiere producir en nosotros, hermanos, no son ese tipo de cosas que no agradan al Señor. Lo que quiere producir el Señor es el gozo del Señor. Lo que quiere producir en nosotros es la fuerza para que nosotros podamos, hermanos, salir victoriosos, porque eso somos en Cristo, victoriosos. Y recuerde, nos podemos gozar en el Señor en 3 aspectos muy importantes. Primero, teniendo contentamiento. Aprenda, hermanos, a contentarse cualquiera que sea su situación. 2, aprendemos a gozarnos en el Señor cuando somos sabios, cuando vivimos humildemente, pero también cuando tenemos la oportunidad de tener abundancia. Y tercero, hermanos, nosotros nos gozamos en el Señor cuando nos fortalecemos en Él, en todas las áreas de nuestra vida, personal, emocional, físicamente también. Estoy seguro que el Señor va a fortalecernos. Pero para eso tenemos que tomar siempre la decisión. Su palabra, hermanos, nos capacita, pero también tenemos una responsabilidad hoy. Tenemos una responsabilidad, y quiero pedirle, hermano, usted que está ahí escuchándonos, para que ore al Señor y le pida al Señor que aleje de usted todos esos pensamientos que lo están turbando, que le están robando la paz, que le están quitando el gozo,
y hoy usted pueda disfrutar del gozo del Señor, porque ahí está, hermano, porque es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Así que por favor incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, el apóstol Pablo fue un ejemplo digno de imitar, porque él te imitó a ti. Y queremos, Señor, gozarnos en Él. Él lo dice: en gran manera me gocé en el Señor. Qué hermoso es que cada hermano en aquel lugar donde está, en su casa, en sus cuartos, en sus salas, con su familia, hoy experimente ese gozo, esa fuerza. Aunque no haya una solución pronta, aunque las cifras hoy nos logren desanimar y llenar de miedo, pero nosotros nos vamos a gozar en el Señor. Señor, ayúdanos a aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Señor, ayúdanos a ser sabios en las decisiones que tenemos que tomar referente al dinero, al tiempo, porque eso te agrada. Pero también, Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti, que veamos en ti la fuerza que necesitamos y podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y salir victoriosos, porque ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Haciendo esto, Señor, obtendremos, Señor, el gozo, obtendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por estar conectados con nosotros. A todos los amigos que nos están escuchando, damos gracias también porque usted tomó su tiempo para escuchar la palabra del Señor, para cantarle al Señor. Por eso le animamos cada día a que vea estos tiempos de crecimiento personal, pero sobre todo espiritual, hermanos. En estos tiempos somos llamados a crecer espiritualmente a través de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, queremos informarles entonces que estaremos nuevamente en línea el domingo a las 9:30 de la mañana, la escuela dominical, 9:30 de la mañana, y asimismo el domingo a las 5 de la tarde. Así que les esperamos para que junto con su familia ustedes sean edificados, ustedes sean fortalecidos por medio de la palabra del Señor. También queremos anunciarles a la iglesia aquí en el barrio La Victoria, que vamos a celebrar la cena del Señor el martes a través de la aplicación Zoom. Entonces, hermanos, si usted quiere participar de la cena del Señor con nosotros y no sabe cómo, puede colocarse en contacto con nosotros para darle mayor información, y lo estaremos haciendo el martes a las 7 de la noche para que junto con su familia celebremos la cena del Señor. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias a ustedes por su tiempo, por su atención, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muy buenas noches.